Bienvenido a una nueva sesión del curso de RSLogix 500. En esta ocasión continuaremos trabajando con el PLC Micrologix 1200 de Allen Bradley. Realizaremos la configuración y programación utilizando temporizadores. Para eso, hemos creado un nuevo proyecto en el software en donde ya hemos configurado el procesador y la ruta o dirección de descarga. Ahora, para comenzar a programar, vamos a empezar agregando un nuevo segmento o línea de código y nos dirigiremos a la sección de bloques de temporización y contadores. En esta vamos a poder localizar tres instrucciones de temporización: temporizador con retardo a la conexión, temporizador con retardo a la desconexión y un temporizador retentivo. Vamos a comenzar utilizando el bloque de instrucción TON o Timer On. Lo agregamos y vamos a observar cuáles son los datos que requiere. Para comenzar nos aparece el título o el tipo de temporizador. Después vamos a tener que designar la instancia para trabajar con este bloque. En este caso estaremos utilizando el archivo de datos de timers o T4. Entonces vamos a comenzar designando la dirección. Recordemos que podemos comenzar con la letra T y con la ayuda contextual seleccionar el bloque timer, en específico 40. Sería el siguiente espacio disponible. Es un temporizador con retardo a la conexión. Sería nuestro primer temporizador o timer 0. El siguiente valor representa cuál va a ser la base de tiempo a utilizar. Recordemos que este tipo de bloques nos va a servir para contabilizar un valor de tiempo. Como su nombre lo especifica, vamos a comenzar al momento de habilitar el bloque y va a transcurrir una cantidad de tiempo específica antes de la activación o habilitación de su salida. Para eso utilizaremos una base de tiempo. Si observamos, nos aparece que tenemos tres opciones a escoger: 1.0, 0.01 y 0.001. Quiere decir que podemos utilizar una base de tiempo a un segundo, a una centésima de segundo o a una milésima de segundo. Esta base de tiempo se va a ver multiplicada por el factor de preselección. Quiere decir que si en el siguiente parámetro colocamos el valor de 5, este se multiplica por la base de tiempo y en total tendríamos un temporizador de 5 segundos. Si por el contrario modificamos la base de tiempo a 1 milisegundo, entonces este temporizador tiene la función de contabilizar un lapso de 5 milisegundos. Entonces simplemente podemos multiplicar ambos datos para obtener el tiempo total. Por ahora, para esta demostración, vamos a colocar una base de tiempo a 1 segundo. Por último, en el acumulador me va a mostrar cuál es el avance respecto al tiempo que está temporizando. Como salidas tenemos de tipo binario la habilitación, es decir, cuando está habilitado el segmento donde se encuentra el temporizador, y la terminal DON o DN, que
nos permite monitorear el momento en que el acumulador ha llegado a el destino en cuanto a la base de tiempo. Para esto necesitamos alguna instrucción de habilitación, por ejemplo, un contacto. Vamos a direccionarlo como un dato binario. Esta es la habilitación de T0. Ahora vamos a validar nuestro código y realizamos el proceso de descarga. Ahora, en el momento en que se habilite el segmento y por lo tanto se habilite la instrucción de temporización, vamos a poder observar que comienza a aumentar el valor del acumulador hasta alcanzar el valor de preselección. En este caso, el valor del acumulador respeta la base de tiempo. Quiere decir que el cambio en la variable va a ir de un segundo en un segundo. Ahora, además de esto, al momento de deshabilitar el segmento, podemos observar cómo de inmediato se reinicia el acumulador, comenzando nuevamente en el valor de 0. Ahora vamos a prestar atención en el comportamiento de las dos salidas binarias. Nuevamente habilitamos el segmento, de inmediato se habilita la terminal EN y en el momento en que transcurren los 5 segundos se habilita la terminal DN o DON. De ahí el nombre de temporizador con retardo a la conexión. Quiere decir que para que se habilite la salida del temporizador tienen que transcurrir 5 segundos después de haber habilitado el temporizador. Realizamos una última prueba y observamos el cambio. Técnicamente, para reiniciar todo a los valores iniciales solamente basta con deshabilitar el segmento del bloque de temporización y de inmediato regresa a sus características iniciales. Vamos a ir fuera de línea y en un nuevo segmento vamos a utilizar un contacto direccionado a la salida de N para poder enviarlo a cualquier otra función. En este caso vamos a utilizar el temporizador 0, pero tengo que direccionarlo a nivel de bit a la terminal DN. Por último, vamos a utilizar una salida física del PLC. Salida 0. Aceptamos. Vamos a validar el código y a manera de prueba vamos a cambiar la base de tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo requiero nuevamente un temporizador a 5 segundos, pero quiero modificar la escala de tiempo? En este caso voy a seleccionar en milisegundos. Por lo tanto, tendría que cambiar la referencia en el argumento de preselección. Nuevamente voy a tener un retardo de 5 segundos debido a la base de tiempo.
Ahora nuevamente validamos y descargamos. Vamos a realizar la prueba habilitando el segmento número 0 y podemos observar cómo comienza a avanzar el valor del acumulador, y en el momento que termina al valor de 5 segundos, entonces se habilita la terminal DN. Pero en este caso podemos observar que el valor del acumulador ya no va de 0 a 5, a pesar de que efectivamente está temporizando 5 segundos. En este caso respeta la base de tiempo. Eso quiere decir que ahora el avance será de 0 a 5000. Ahora vamos a mostrar la imagen de el PLC para observar la habilitación en los indicadores. Recordemos que después de transcurrido el valor de temporización, se habilita la terminal DN y esta puede ser utilizada para habilitar una siguiente función. Nuevamente realizamos la prueba y observamos cómo cambia el estado de la salida y también en el monitoreo. Deshabilitamos y de inmediato se apaga la salida y se reinicia el acumulador. Vamos a ir fuera de línea. Agregamos un nuevo segmento y ahora vamos a utilizar el temporizador con retardo a la desconexión. En este caso, en principio, podemos observar que los parámetros que requiere básicamente son los mismos que el temporizador anterior, por lo que vamos a direccionar al archivo de datos de temporizadores. En este caso, el siguiente segmento disponible es el 4.1. Temporizador de retardo a la desconexión. Timer 1, aceptamos. Nuevamente me va a solicitar que escoja una escala de tiempo. El preajuste, por ejemplo, vamos a dejarlo a tal vez 8 segundos, por lo que requerimos el valor de 800. El acumulador comienza en 0, colocamos una instrucción para su habilitación. Habilita timer 1. Vamos a agregar también la posibilidad de la activación de una nueva salida. Entonces utilizamos el temporizador y direccionamos a una salida. La siguiente disponible, salida 1, listo. Verificamos y realizamos el proceso de descarga. En este caso vamos a observar lo siguiente.
Vamos a enfocarnos ahora al funcionamiento del temporizador de retardo a la desconexión. Ahora podemos notar lo siguiente. Nuevamente, el temporizador va a comenzar a funcionar en el momento en que se habilita el segmento. La terminal de N comienza apagada, pero podemos observar cómo el valor de preselección ahora es exactamente igual al valor en el acumulador. A diferencia del temporizador anterior, en este caso, con este nuevo tipo de temporizador, vamos a tener que habilitar el segmento o habilitar el bloque, y en ese momento vamos a observar lo siguiente. Notamos que de inmediato se habilita la instrucción y se habilita la terminal de N. Por lo tanto, se estaría habilitando la salida. Eso se debe a que en este nuevo temporizador, como su nombre lo indica, ahora su función es de retardo a la desconexión. Quiere decir que el valor de temporización o el cambio en el acumulador se va a efectuar hasta el momento en que se deshabilite el segmento, es decir, que se deshabilite la instrucción. De ahí su nombre de retardo a la desconexión. Por lo que va a transcurrir X cantidad de tiempo antes de desactivar su salida. Vamos a probarlo deshabilitando el contacto, y en ese momento podemos observar cómo la terminal de N sigue habilitada, pero después de 8 segundos se apaga. La terminal N, recordemos que respeta el estado del segmento. Nuevamente habilitamos, se activan las dos salidas binarias, el acumulador se va a 0 y solamente se va a habilitar la salida después de haber deshabilitado la instrucción y transcurrido el tiempo, en este caso 8 segundos. Esa sería la diferencia con respecto al timer on. Ahora vamos a irnos fuera de línea y realizamos lo siguiente. Vamos a crear un nuevo segmento, sección de temporizadores, y vamos a utilizar el tercer tipo de temporizador. En este caso es el temporizador con retardo a la conexión, pero retentivo. Ese agregado del valor retentivo nos indica que ahora el valor del acumulador, así como el estado del temporizador, se va a conservar a pesar de que esté deshabilitado el segmento, a diferencia de los dos temporizadores anteriores, porque en el caso del timer on y timer off, si se deshabilita el segmento o si se deshabilita como tal la instrucción, entonces los temporizadores regresan a sus características originales, es decir, el acumulador va a 0. En este caso, para el tercer tipo de temporizador o RTO, vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, asignamos la instancia 4.2 temporizador retentivo. Este es nuestro temporizador número 2. Nuevamente vamos a escoger la escala a 1 segundo. Vamos a dejar el preset a 10 segundos. Agregamos la instrucción de habilitación. Un dato de tipo binario, el siguiente disponible, para habilitar T2. Podríamos agregar nuevamente
una salida. Aquí simplemente, para ahorrar algo de tiempo, copié el segmento de la salida del timer off y simplemente voy a cambiar la dirección. Salida número 2, out 2. Vamos a validar. Realizamos el proceso de descarga y comenzamos con las pruebas. Recordemos que la base de este temporizador es de retardo a la conexión, por lo que en principio su funcionamiento básicamente es el mismo del timer on o del TON, pero en este caso con el agregado de la función retentiva, entonces al momento de habilitar podemos observar cómo su funcionamiento es básicamente el mismo de un timer on, pero si yo deshabilito antes de llegar al tiempo máximo, podemos observar cómo el acumulador se queda con el valor almacenado. Recordemos que en el timer on básico, al momento de deshabilitar el segmento, el temporizador se reiniciaba. En este caso ya no cumple esa función. De hecho, si volvemos a habilitar, llega a la base de tiempo 10 segundos y habilita su salida. Pero si deshabilito el segmento o deshabilito el bloque, podemos observar cómo la salida de n sigue activa. El acumulador también sigue en el valor máximo. Por lo tanto, la salida está encendida. Ahora ya no es posible reiniciarlo simplemente deshabilitando el segmento, debido a la característica de almacenamiento. Ya no es posible ocupar esta función. Para poder regresarlo a su estado original, tendremos que ocupar la instrucción de restablecimiento o instrucción reset. Para eso, en un nuevo segmento, nos dirigimos a la sección de temporización y contadores y vamos a localizar la instrucción reset. La agregamos y tenemos que direccionarla a ese temporizador, en ese caso timer 2. Por lo que tendría que utilizar algún nuevo contacto. En este caso, para reiniciar T2. Reinicio de T2. Vamos a validar el código. Descargamos y vamos a observar el funcionamiento. Cambiamos a modo de ejecución. Todo reinicia hasta ahora de manera normal. Aplicamos el cambio de estado. Comienza a avanzar el valor. Recordemos que si quitamos la habilitación, el valor del acumulador se mantiene. Dejamos avanzar hasta que llegue al valor máximo. Se habilita la salida. Ahora vamos a deshabilitar la instrucción básica, el temporizador, pero vamos a habilitar la instrucción de reinicio. Y podemos observar cómo en ese momento las condiciones del temporizador número 2 vuelven
al comienzo, es decir, se deshabilitan sus salidas binarias y el acumulador regresa a valor de 0. Deshabilitamos y podemos comenzar nuevamente con el funcionamiento del bloque. De hecho, incluso si ni siquiera ha habilitado las salidas binarias, es decir, si no ha llegado al valor máximo de tiempo, también podemos ocupar la instrucción de reinicialización simplemente para devolver el valor del acumulador a valor 0. Y listo. Muy bien. Ahora ya hemos revisado las características básicas y configuración para poder utilizar los 3 tipos de temporizador. Por ahora vamos a concluir con esta parte y continuaremos en un siguiente video. De momento agradezco tu atención. Hasta luego, ingenieros. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.